Buen día, queridos jóvenes. Este día continuaremos con el tema de metafísica. Es prácticamente la segunda parte en donde veremos más ejemplos de metafísica. Les he preparado esta presentación en un documento Word. Ahora no es PowerPoint. Entonces lo vamos a ir viendo. Vamos a hablar de metafísica. Me dice que el tiempo solo existe en nuestro árbol del conocimiento del bien y del mal, más conocido como árbol invertido, que está en el jardín entre nuestros dos hogares, lo que es el cuerpo y el alma. Quiere decir que el conocimiento lo encuentro tanto en el cuerpo físico y en el alma. Recordemos que en el cuerpo físico, para tener un conocimiento, se necesita de una parte fisiológica para que se pueda desarrollar el conocimiento, que es el cerebro. Es solo una abstracción metafísica propia de ese maravilloso mecanismo que tenemos solo las personas y que nos sirve para obtener conocimiento y progreso, el karma. Las personas que han logrado despojarse de ese mecanismo llegan a ser profetas. Los animales, como carecen de ese mecanismo y tienen uno más rudimentario que se llama árbol de la vida, son capaces de vislumbrar algo del futuro. Eso el ser humano lo hace en otra forma, lo hace en otra dimensión. Veamos aquí cómo los animales pueden vislumbrar algo del futuro que el ser humano no lo puede ver. Y dice, cuando vean que los animales muestran un comportamiento raro es porque algo raro está por suceder. Y tenemos algunos ejemplos. Un perro, por ejemplo, raramente se coma a una maíz porque sabe dónde estará la pelota un instante después. No sé por qué a los malos jugadores de fútbol les dicen perros. Los perros pueden cazar moscas y nosotros no, pero las moscas saben dónde estará nuestra mano un instante después. Y fíjense que ellos no tienen el árbol del conocimiento, sino que el árbol de la vida. Ellos no poseen un cerebro tan desarrollado como el ser humano como para poder adelantarse, pero por su capacidad instintiva lo logran hacer. Otros ejemplos que tenemos son las gaviotas. Pueden pescar, dice, zambulléndose, y nosotros jamás atraparíamos un pez con nuestras manos. En cambio ellos solamente, ¿verdad?, con su piquito logran atrapar el pez que quieren y se zambullen una vez y lo logran. En cambio el ser humano no tenemos esa capacidad. ¿Por qué? Porque nuestro cuerpo biológico, aunque tengamos conocimiento, no nos lo permite hacer, como sería el volar también, o no lo podemos hacer, en cambio las aves sí. Los elefantes van al cementerio antes de morir, dice. Mire qué interesante. Las mascotas se ponen tristes antes de que su amo muera, o sea, ellos predicen que va a morir. Las aves carroñeras también llegan antes de que su presa muera. Lo logran ver con vida y espera que muera para poder devorarlo. O sea, estamos viendo estos ejemplos que se anteceden al futuro. Observar a los animales es una manera sencilla de hacer pronósticos. Y es porque el tiempo en realidad no existe. Tampoco existen las causas, ni los efectos, ni la posesión, ni el bien ni el mal, dice la metafísica. Recordemos que aquí estamos viendo ideas metafísicas. Los animales están libres de esos engaños porque no tienen como cometido el karma, que es producir más que lo que se consume. Como ven, lo racional, que está basado en el espacio, en el tiempo, en las causas y en los efectos, decididamente es lo menos real. Los que dicen que no creerán algo hasta que sea demostrado científicamente no son más que ignorantes. Porque hay muchas cosas que son tangibles, que sí existen, pero difícilmente se pueden demostrar. ¿Como cuál? Como la presencia del alma en la persona o la presencia de Dios en nuestra vida. Es algo muy difícil de demostrarlo físicamente. Pero en cambio la metafísica sí lo puede demostrar a través de un análisis, a través de la razón. Porque el que tiene la razón no tiene la verdad. Perdón, joven, sigamos. Porque el que tiene la razón no tiene la verdad. La razón no es más que un mecanismo humano que mira para abajo y la verdad está arriba. Dios es el rey de los mentirosos, dice, pero consigue su objetivo.
que el ser humano adquiera conocimiento para poder trabajar creyendo que lo hace para sí, para poseer lo que logre. Recordemos primero que estos son cuestiones metafísicas, tengamos mucho cuidado. Por eso nuestro proyecto insta al ser humano a creer más, porque hasta que no cumpla el objetivo encomendado no podrá liberarse de él. Recién después viene la sabiduría. ¿Qué me quiere decir la metafísica con todo esto? Que el ser humano se plantea interrogantes o cuestiones que él mismo le cuesta entender, y cuando se las puede entender, las puede explicar de forma lógica y con sabiduría, entonces dice que viene después de todas esas interrogantes el creer más, el saber más, viene la sabiduría y sale de la ignorancia. La metafísica en sí, la palabra es una composición y sería meta, que viene del griego más allá, y física, que es bastante obvio. También se le atribuye a Aristóteles por una serie de libros de contenido esotérico. Lo esotérico sabemos que es lo oculto. Y en la metafísica, quieras o no, muchas veces se tocan puntos ocultos o esotéricos. En pocas palabras, la metafísica estudia todo aquello que va más allá de la comprensión terrenal, llegando en algunos casos a lo sobrenatural. 5 ejemplos de esto serían, vamos a ver 5 ejemplos. Empezamos con el primero, que es Dios. Perdón. La rama de la metafísica que lo estudia es la teología, otra palabra compuesta más que significa el estudio de Dios. Sabemos muy bien que la teología, así como ustedes lo estudian, estudia a Dios, su palabra y lo que es Él. El alma del hombre, la existencia de la llamada chispa de la vida. La astrología, que muchos saben, es la influencia más allá de lo físico que tienen los astros en la vida de las personas. Entonces, ¿qué es ser? En el fondo, esto es cuestionar el por qué estamos en el mundo. ¿Por qué hay algo y no hay nada? La pregunta en sí es pues como para matarse, dice allí, ¿verdad? Entonces, estrictamente dicho, la metafísica estudia cualquier cosa que no pertenezca al universo físico. Aquí ya vamos cayendo más en la cuenta la metafísica. Desde su explicación del origen de la palabra, la metafísica es aquella ciencia que estudia todo lo que existe, que tiene un ser, pero no estudia lo físico de este ser, aunque el ser tenga un físico. El ser humano lo estudia. Tenemos una parte física que es corpórea, que es el cuerpo, pero no estudia el cuerpo, la parte física, sino que lo que hay más allá de esa parte. Siendo así, evidentemente, un campo de estudio un tanto improbable. ¿Cómo estudiar algo que no existe en la realidad? ¿Verdad? Son cuestiones muy difíciles de comprender. Sin embargo, por extraño que suene, mucha gente ha dedicado libros enteros a la metafísica, resaltando entre los temas que más la ocupan. Y seguimos primero con Dios. Entonces aquí ya vienen los planteamientos metafísicos. Aquí solamente hay planteamientos y las respuestas, por supuesto, no las tenemos. Es de buscarlas. Entonces, tenemos siempre primero Dios. ¿Existe? ¿No existe? ¿Es uno Dios o son muchos? ¿Quiere algo de nosotros? ¿Le importamos un rábano? Toda esta suerte de preguntas sin respuesta, aunque la gente de fe y hasta los ateos de corazón aseguran sí tener respuesta al respecto de uno o más identificables como Dios, ¿verdad? O dioses. El segundo es el alma. Si usted ve, no estamos viendo desde la parte física, sino que la parte intangible, algo que no podemos ver, pero eso que no puedo ver ni tocar, la metafísica lo estudia. Ya vimos a Dios, ahora veamos el alma. El alma, dice los planteamientos metafísicos, ¿existe? ¿No existe? ¿Todos tenemos una o solo algunos? Y si las tienen, ¿quiénes la tienen? ¿La tendrán los animales también, el alma? ¿O es el alma donde reside la inteligencia? ¿O es un cuerpo chino, un cuento chino? ¿Es inmortal o es mortal? Toda esta suerte de preguntas sin respuestas, aunque la mayoría de la gente tenga una opinión más que contundente al respecto en referencia al espíritu invisible de la vida. O sea, si usted ve, son planteamientos difíciles de contestar y cómo comprobar algo que no he podido ver.
Como tercero está el más allá. ¿Existe? ¿No existe? ¿Es un lugar de castigo el más allá? ¿O de premio? ¿O neutral? Es mejor allí o aquí donde estamos nosotros? ¿Dónde es ahí si es que existe? ¿Se puede volver desde allá? ¿Se puede volver desde el más allá? Y en ese más allá, ¿quiénes están? ¿O no hay nadie allá? ¿Cuáles son las reglas? ¿O no hay reglas? Toda esta suerte de preguntas sin respuestas en referencia a un lugar diferente a esta realidad. El número 4 es lo imaginario. ¿Existe realmente lo que podemos imaginar? ¿O solo es una idea abstracta en mi mente? Puede ser que lo imagino sea real en otro plano de existencia. O sea, por ejemplo, en este momento que usted está viendo la clase, contéstese, en este momento, ¿cómo sé que no soy un imaginario de alguien? ¿O que no estoy soñando? ¿Que estoy existiendo en realidad? Puede ser que en realidad yo solo sea un imaginario de algún ser en otro plano de existencia. Es decir, ¿alguien me está imaginando? ¿Cómo saber si la realidad no es imaginaria o lo imaginario es real? Toda esta suerte de preguntas sin respuesta y algunas muy estúpidas, perdón la palabra de antemano, creo yo al respecto de algo que no es tangible en la realidad, pero sí es posible visualizar en la mente. Y el quinto ejemplo tenemos lo sobrenatural. ¿Existe la magia o no? ¿Y los fantasmas? ¿Y los espíritus de las cosas? ¿Existe el modo de saltarse las leyes naturales? ¿O son simplemente alucinaciones de la gente mentalmente perturbada o tremendamente crédula? ¿Existen los demonios? ¿Existirán los ángeles, las hadas, los unicornios, los dragones, los elfos, los ovnis, etcétera, etcétera, etcétera? Toda esta suerte de preguntas sin respuesta y algunas increíblemente banales, si me lo pregunta a mí al respecto de cosas que nadie puede probar que existen, pero nadie ha probado tampoco que no existen. ¿Cómo poder nosotros darle respuesta a todas estas interrogantes de cuestiones más allá? Esto lo hacen las personas metafísicas, que escriben textos o libros enteros para darnos sus opiniones o darnos sus respuestas. Esto queda en ustedes, jóvenes, si lo creen o no lo creen. Pero la metafísica es una ciencia que nos explica más allá de lo físico. Bueno, queridos jóvenes, corta la clase de este día, ¿verdad? Muchas bendiciones.